Bien, voy a resolver un ejemplo de ecuaciones de mallas. Vamos a hacer 3 ecuaciones con 3 mallas para aprovechar los métodos matriciales, y entonces voy a ejemplificar eso. ¿Cómo resolverlo? Utilizando, si tienen MATLAB, usan MATLAB, pero si no, hay una versión Octave Online muy fácil de usar para resolver este tipo de cuestiones y que nos va a servir después también en la parte alterna cuando haya ecuaciones con variable compleja. Entonces, la idea es que nuestro sistema de ecuaciones, que estamos viendo ahí, va a quedar expresado como B1, que es la sumatoria de las fuentes de la malla 1, eso es lo que está en malla, por R11, que es la suma de las resistencias de la malla 1, más R2 por I2, donde en realidad R2 va a ser menos la suma de las resistencias que están en la rama, que es limítrofe a ambas mallas, etc. Una vez que armo eso, la versión matricial de esto es imaginar que tengo un vector B1 vertical multiplicado por una matriz que tiene los coeficientes que están ahí. No, es igual a, perdón, una matriz multiplicada por el vector de corrientes, que es un vector vertical también. Bueno, primero hagamos un planteo y para eso voy a elegir un ejercicio de Boylestad, lo voy a cambiar ligeramente. Acá tenemos un ejercicio del capítulo 4, donde además están las fuentes puestas de un modo raro, entonces nos va a servir como ejemplo para ver qué hago en estos casos. Entonces voy a tomar la imagen. Hasta acá. Le vamos a agregar un valor RL para calcular la matriz completa. Voy a pegar esa imagen aquí. Y la idea es, ¿qué hago con un circuito cuando tengo las fuentes expresadas de esa manera? Fíjense que hay una referencia a masa. Los puntos que tienen tensión indican que están 6 volt por encima de la masa o menos 12 volt por debajo de la masa en relación a la masa. Entonces lo que voy a hacer es empezar a intentar reconstruir el dibujo. Primero copio tal cual el dibujo y ahí digo, acá voy a tener que tener una fuente de 22 volt, donde para asegurarme que esté 22 por encima de la masa fija, voy a tener que tener una fuente así. Acá tengo una fuente de menos 12 volt, quiere decir que este punto tiene que estar 12 negativos respecto a la masa. Voy a tener que poner una fuente de 12 volt apuntando hacia abajo, 12, de tal manera que si este es el positivo, este es el negativo, me asegura 12 volt negativo en ese punto. Acá voy a tener que tener una fuente, voy a poner una fuente positiva a masa. Y ahora voy a tratar de redibujar el circuito para que esa masa sea en realidad una línea. Puedo empezar desde cualquier lado, voy a empezar desde la RL. Nosotros vamos a hacer que la RL valga un K para resolver un ejemplo completo con todas las mallas. Después puedo en otro videito resolver lo que se pide ahí, que es en realidad calcular el equivalente de Thevenin. Voy a poner entonces esa RL, que la vamos a llamar R6 de un K, que está a masa. Por otro lado, tengo acá la R5 de 1,2K. De paso aprovecho a comentar una cuestión, no es muy formal, pero aparece dentro del ámbito. A veces se anota la K en el lugar de la coma en muchos circuitos, entonces un K2 es lo mismo que 1.2K. Es raro, no afecta a todas las áreas de ciencia o tecnología este modo, pero los electrónicos han adoptado ese criterio y los van a ver en muchos lados. Entonces, este sería R4 de 6K8. Es bastante común como para que uno pueda pedirlas de ese modo cuando va a comprar una resistencia. Tiene que conocer el valor comercial, pero decir una de 6K8 es bastante común. Y acá vamos a poner la fuente 6 volt a masa, entonces masa ya está ahí. Esta fuente BA, BC la vamos a llamar. BC de 6 volt con el positivo para acá. Luego tenemos R3 de 3K3
Luego tenemos R2 de 5K6. Acá tenemos una fuente, pero hay que recordar que está al revés, hacia masa, para asegurarnos los 12 volts. Entonces esta va a ser BB igual a 12 volts, pero con el positivo hacia abajo. Y por último nos queda una R, porque acá la puedo dibujar hacia este lado, R1 de 2K2 y una última fuente de 22 volts con el positivo por acá. Esta sería BA igual a 22 volts. Así nos queda en un modo más parecido al que veníamos utilizando, y hay 3 mallas efectivamente. Y entonces el criterio va a ser, vamos a analizar la ecuación de la malla 1. Pongo 1 con romanos ahí, y entonces la ecuación de la malla 1 va a ser igual la suma de todas las fuentes que estén en la malla 1, suponiendo que es positiva si impulsarían corriente en el sentido horario. Necesariamente acá, para aplicar esto y aplicar sobre todo la solución matricial, tengo que adoptar una norma, y la recomendable, la norma que normalmente se utiliza, es suponer que las corrientes van en sentido horario siempre, como estándar. Si me da negativo, simplemente sabré que iba efectivamente para el otro lado. Pero en la resolución la supongo estándar. Entonces esto sería, BA y BB están apuntando ambas en el mismo sentido de circulación horario, con lo cual la fuente ahí es BA más BB, la suma de fuentes. Luego viene un término donde están la suma de las resistencias que pertenecen a la malla. En este caso es R1 más R2, multiplicadas por la corriente de esa malla, o sea, la que coincide con esto. Las otras van a dar negativo, entonces va a ser menos las resistencias que estén entre la malla 1 y la malla 2, acá, entre ambas. Quito esto, entonces va a ser R2, es la única que está entre ambas, por I2, menos de nuevo. ¿Por qué el menos? Porque no coincide. La corriente es 2 y la malla es 1. Solo la que es coincidente con la malla que estamos analizando es la que va positivo. Y acá no hay ninguna resistencia en común limítrofe entre la malla 1 y la 3, con lo cual es 0. Pero la dejo anotada para que la veamos. Podría uno evitarlo, obviamente, ¿no? La malla 2 es esta. Entonces, en la malla 2 planteo la suma de las fuentes de tal manera que tendiesen a impulsar corriente en el sentido indicado horario. Y fíjense que en este caso tanto BB como BC están al revés. O sea, tienden a ir en sentido contrario. Entonces esto va a ser B menos BB menos BC. El orden no importaría. Si el sentido, digo, el orden es poner la BC primero y BB después, daría lo mismo. Pero es ambas tenderían por sí mismas a generar corriente en el sentido contrario al de la flecha azul. Por eso están negativas ahí. Y acá va. Estamos en la malla 2 y ahora vamos a llenar, para hacerlo en orden, el coeficiente de la corriente 1. Como la corriente no es la que corresponde a la malla, esto va negativo. Y va la resistencia que corresponda a 1, 2. O sea que sea limítrofe entre las dos mallas es R2. Más, porque ahora sí va a venir I2, la suma de todas las resistencias que están en la malla 2, R2 más R3 más R4, multiplicadas por I2. Menos, porque ahora va a ser la malla 2 con la corriente 3, las resistencias limítrofes entre la malla 2 y la malla 3, en este caso es R4 por I3. Y ahora voy a completar la malla 3. La malla 3 me dice que, le debería haber puesto, bueno, el color me va a quedar distinto en lo que sigue. La única fuente es BC y ahora BC sí coincide con el sentido de circulación, así que acá va a ser BC positivo, igual a menos, porque estoy en la malla 3 y voy a hacer I1, y resulta que entre 3 y 1 no hay nadie, así que esto es 0. Menos de nuevo, porque es la malla 3 y la corriente 2,
aquellas resistencias que estuviesen en el límite, en la rama limítrofe entre la malla 2 y la malla 3, y es R4 por I2. Sigue siendo menos porque estamos considerando corriente 2 con malla 3. Ahora más va a ser la corriente 3 con malla 3, la suma de todas las resistencias que estén en la malla 3. R4 más R5 más R6. Multiplicadas por I3. Ese es nuestro sistema de ecuaciones. Lo vamos a plantear ahora, voy a mover esto en modo matricial, o sea, el modo matricial va a implicar que va a haber un vector B, que va a ser BA más BB, el primer componente, menos BB menos BC, el segundo componente, y BC, el tercer componente. Lo voy a considerar igual a la matriz de las resistencias, que fíjense que el primer componente es R1 más R2, el segundo componente es menos R2, el tercero acá es 0, este es menos R2, este es R2 más R3 más R4, este de acá es menos R4, este de acá es menos R4, perdón, este es 0, disculpen, venía copiándolo y sabía que es simétrica, entonces me apuré. Este es 0, este acá es menos R4, y el último es R4 más R5 más R6. Ese vector, esa matriz se multiplica por el vector de las corrientes, I1, I2 y I3, donde esas son nuestras incógnitas, las corrientes de malla. En forma vectorial, fíjense que estamos haciendo un vector B, que es igual a una matriz R que multiplica un vector I. El modo de despejarlo matricialmente es multiplicar todo por la inversa, ambos miembros por la R inversa, entonces me queda esto así, R a la menos 1 por R por I. Y esto de acá es la matriz identidad, una diagonal que vale 1, termina valiendo 1, todo eso, con lo cual me queda despejada I, el vector I. Para eso tengo que hallar la inversa de B, y ahí es donde nos vamos a apoyar en Octave o en MATLAB. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a poner los valores de la R, primero los vamos a mirar acá, en el Octave Online. Los voy a anotar, así me quedan un poco más prolijos tal cual. Es R1 igual a 2.2, 2200, vamos a ponerlo con número entero. R2 igual a 5600, R3 igual a 3300, R4 igual a 6800, R5 1200 y R6 1000. Este lo agregamos nosotros. Voy a estar, como estaba preguntando otra cosa, no lo incluía, al menos no de ese modo, y me voy a llevar esto para que nos quede visualmente más cómodo. Ahora lo vamos a mover, o sea, voy a correr esto acá y desplazar, quería desplazar todo esto, pero me lo toma separado. Bueno, vamos a cortarlo de nuevo. A ver si lo tomo así. No, tengo que marcarlo. Pensé que me había quedado ya. Hacemos así. Para tenerlo ahí, ahora van a ver visualmente. O sea, yo quiero mover esto acá y tener la pantalla del Octave Online con los datos. Me faltaban las fuentes. BA, BB y BC. BA es 22 volts, BB 12 y BC 6. Acá no cambio el signo, ya está puesto en el gráfico y en el criterio, ¿no? BA entonces 22 volts, BB 12 volts y BC 6 volts. Entonces, verifiquemos 22, 12 y 6. Perfecto.
Con esto y con la matriz de las ecuaciones voy a usar el Octave Online. Entonces voy a navegador y acá escribo, yo lo tengo ya directo, octave-medioonline.net, doy enter y me aparece la ventana de uso. Esto lo voy a abrir un poquito. A veces aparecen otros cartelitos si uno quiere suscribirse, si quiere anotarse para guardar los scripts, para lo que vamos a hacer no es nada necesario, se hace todo online y de modo directo. Entonces lo que vamos a escribir ahí es, supongo que tendrán alguna noción mínima de MATLAB, pero no es estrictamente necesario, van a ver que es muy sencillo lo que tenemos que hacer. Anotamos las variables, lo voy a achicar, así estoy viendo los datos ahí. R1 es igual a 2200. MATLAB y Octave requieren que al final de cada instrucción pongamos un punto y coma para que no haga eco en pantalla, y además podemos poner otra instrucción al lado. Así que R2 igual 5600, pongo todas en una línea. R3 igual 3300. R4 igual 6800. R5 igual 1200. R6 igual 1000. Podría seguir con la fuente 6, pero para que no me quede tan larga la línea ya le doy enter y vemos que las variables quedaron registradas, las tiene. Y ahora, BA, las dos con mayúsculas, estoy usando es para recordar después porque es case sensitive, tanto MATLAB como Octave, así que si pongo letra minúscula no lo va a entender. BA 22 volt, o sea, si lo hago con minúscula tengo que llamarlo después con minúscula, o sea, cualquiera de las dos, pero las distingue. BB igual a 12 volt. La B no la tengo que poner, que es el número, nada más. BB igual a 12 volt y BC igual a 6. Y tengo ya puesto las variables. El eco en pantalla, si quiero verificar, me habré equivocado en R2, tipeo simplemente R2 y me lo copio ahí, me dice 5600, es por si quiero verificar de modo inmediato alguna. Igual lo podemos ver en forma general en un rato en cómo quedan las matrices. Entonces vamos a definir ahora el vector B. Lo que hay que saber de Octave o MATLAB es que cuando defino un vector B lo voy a hacer con una B minúscula. Hay que abrir, los datos se ponen entre corchetes, voy a poner un punto y coma para terminar, y cada elemento va a ir separado, o por coma o por punto y coma, y eso define si los elementos los estoy poniendo abajo del anterior o a la derecha del anterior. Una coma lo coloca a la derecha, un espacio en blanco también, pero vamos a hacerlo ordenado poniendo acá específicamente una coma. O sea, si yo pongo 1,1, vamos a hacer un ejemplo con una cualquiera, por si no usaron. Voy a usar una matriz A minúscula que no tenemos ninguna. Si yo le pongo que es 1,1 y pongo enter, eso es solo un vector. Y le pongo sin punto y coma para que haga eco en pantalla. Ven que me hizo un vector horizontal. Pero si yo hubiera escrito que A era igual a 1, punto y coma 1, me hace un vector vertical. Y entonces, si quiero hacer una matriz A que tenga 1,2, punto y coma 3,4, eso significa que el 1 lo coloca inicialmente, el 2 a la derecha, el 3 lo pone abajo. Vamos a ver si hace eso. Ven que es para seguir el orden. Y obviamente si me olvido ahí me va a dar un error. O sea, si una de las filas la hago más corta me dice Vertical Dimension Mismatch. Bueno, vamos a generar entonces el vector B. El vector B era igual, puede ser obviamente o solo el número o acá vamos a poner directamente las variables. Entonces era BA más BB. Puse BA, la tensión A más la tensión B es el primer elemento. El otro lo quiero poner ligeramente, inmediatamente abajo, entonces es menos BB menos BC y el último BC. Ya tengo el vector y de hecho lo voy a dejar con eco en pantalla para que lo veamos, que es vertical y qué valores tiene. 34, que es la suma de los dos primeros valores, menos 18 es la suma con cambiada de signo y 6. Ese es nuestro primer vector. Ahora vamos a llenar el vector R.
Voy a poner una mayúscula a la R, pero una sola letra, no es ni R1 ni es simplemente ahora para recordar. Y la vamos a dejar también sin con eco en pantalla, para que nos la muestre. Entonces el primer elemento es R1 más R2. Punto y, no, coma, lo quiero al lado. Menos R2. Menos R2, coma 0. No me tengo que olvidar el 0 porque si no me va a dar dimension mismatch. Ahí paso a la línea de abajo. Y en la línea de abajo pongo menos R2, coma, R2 más R3 más R4, coma, menos R4, y ahí paso la última línea que es un 0, coma, menos R4, coma, R4 más R5 más R6. Y cierro corchetes, ya está cerrado, tiro, y eso me da una matriz. La matriz, ya se veía en lo otro, es siempre simétrica respecto de la diagonal, lo cual facilita la rapidez de obtener la inversa y algunos modos de cálculo. Lo que vamos a hacer ahora es calcular la ecuación que soluciona nuestro problema. Fíjense que la ecuación es obtener la inversa de R y multiplicarla por B, y eso va a ser Y, así que anoto eso. Quiero que el vector Y, que lo va a definir ahora, sea la inversa de R, acá es simplemente inversa de la matriz R. Multiplicado es un por, es un asterisco, B. Y voy a hacer que le haga eco en pantalla. Y esa es la solución de nuestro sistema de ecuaciones. O sea, era un poco pesado poner los datos, pero cuando uno se acostumbra hasta los puede ir poniendo directamente, les diría, del circuito. No es que sea lo más recomendable ahora, pero creo que es un modo después muy eficiente. Entonces acá, claro, si muestro eso, 5,6 mA, vamos, 5,56, perdón. Y 1 es 5,56 mA y 2 y 3. Y vemos, esto es, y 2 es 1,67, vamos a mantenernos con 2, 1,67 mA, con 3 cifras significativas, digo, y 1,93 mA la tercera. Una vez que tengo las soluciones, no está nada mal intentar comprobar que funcione. Si lo estoy haciendo por soft, con esto es más fácil no cometer errores, pero uno siempre. Entonces, veamos si es cierto, por ejemplo, esto. Para comprobarlo, yo podría hacer lo siguiente. Los datos los tengo. Ahora tengo I1 va a ser I de 1. I entre paréntesis 1, vamos a mostrarlo. I es un vector. Si pongo I de 1 me muestra el primer elemento de 1. Así que puedo escribir todo este lado de la ecuación y verificar si me da BA más BB. Recordemos cuánto daba primero BA más BB. BA más BB, o sea, si está bien solucionado, debería dar 34. O muy cercano con la tercera cifra significativa de diferencia. Entonces, ¿qué cuenta hago ahora? Y le pido R1 para verificar, más R2 multiplicado por I, el primer componente de I. Y 1 ahora va a ser I el primer elemento del vector 1, menos R2 por el segundo elemento del vector 2, y el tercero no está, así que esa sola cuenta debería darme 3, y da 34, de hecho lo da absolutamente raro. Bueno, es relativamente fácil ahí verificar que está cumpliendo, digo por si uno cometió un error en la solución del sistema de ecuaciones, está bueno darse cuenta antes de continuar. ¿Qué nos queda ahora? Una vez que tengo los datos, este no me quería llevarlo de acá abajo, pero lo voy a tener que unir seguramente. Vamos a hacer así con el lápiz. Corto esto, efectivamente lo corto, así lo pego visualmente acá arriba. Ahora sé cuánto valen las tres corrientes, y el tema es que esas, si a mí me pidieran la corriente efectiva, la I de R1, no es necesariamente igual a esa, lo es si acá lo veo. Fíjense que como la R1 efectivamente
solo tiene la corriente I1, la roja de acá. Entonces esto va a coincidir con I1 y va a ser 5,56 mA. Ahora, si me paro en la R2 tiene la I1 acá y simultáneamente tiene la I2 allá, del sistema de ecuaciones que nosotros resolvimos. O sea, lo que voy a decir acá es que nuestra la IR2 de la resistencia 2 efectivamente va a ser igual a I1 con número romano menos I2. Si yo defino hacer I1 menos I2, estoy presuponiendo que la solución de IR2 va para acá. Eso es una elección. Puede convenir, pero si el resultado me diera negativo es que en realidad esa flecha va para el otro lado. Y entonces acá I1 menos I2 me va a dar positivo. No la calculo ahora, pero fíjense, es cerca de 4, casi 4. IR3 va a coincidir con I3. Eso va a depender mucho de cómo esté. IR4 va a ser con I2, no con I3. IR4 va a ser I2 menos I3. Y IR5 coincide con I3 y R6 coincide con I3. Si tuviera que sacar, obviamente, las tensiones de cualquiera de estas corrientes, una vez que las tengo solucionadas, lo que hago es multiplicar ese valor de corriente obtenido ahí por la R y obtengo B las que quiera. Bueno, me parece que es un modo muy eficiente. De hecho, el texto tiene un mecanismo que se suele aplicar para resolver ecuaciones con una contrabarra, pero no lo necesitamos acá. Eso es para sistemas mucho más complicados que requieran mucho proceso, matrices, que yo al resolver simulaciones por elementos finitos, las matrices pueden ser muy grandes, y resolver el sistema de ecuaciones con ese truco de la barra, de la contrabarra, apela a otros procesos de resolución que no es el de la inversa. Pero para esto la inversa es muy sencillo de recordar, de entender, de calcular, y con una matriz incluso nunca vamos a llegar a necesitar 6×6, 7×7, pero lo va a resolver sin ningún problema. Así que listo con eso.